Estás a punto de descubrir por qué sigues sufriendo por personas que ya no están en tu vida. Vas a entender por qué tu mente se aferra a situaciones que te lastiman una y otra vez. Y lo más importante, vas a aprender exactamente cómo liberarte de esa carga que llevas cargando durante años. ¿Sabes cuál es el problema real? No es que seas demasiado sensible. No es que tengas un corazón demasiado grande. El problema es que nadie te enseñó que aferrarte al dolor es una elección, no una condena. Los filósofos estoicos como Marco Aurelio y Epicteto entendieron esto hace más de 2000 años, y hoy vas a descubrir sus secretos más poderosos adaptados a tu vida moderna. Si estás listo para dejar de ser prisionero de tu propio pasado, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo mi libertad. Necesito saber que estás comprometido con este proceso de transformación, porque lo que viene va a cambiar tu perspectiva para siempre. No te pierdas ninguna lección, especialmente la última que contiene la técnica más poderosa para cerrar ciclos definitivamente. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte este contenido que puede transformar tu vida. Ahora vamos directo a las lecciones que van a liberarte. Lección número 1. La trampa invisible del apego emocional. Ahora mismo hay alguien en tu vida que ya no debería estar ahí. Tal vez sea esa persona que te lastimó hace meses y sigues esperando que cambie. Quizás sea esa situación laboral tóxica que te consume, pero no te atreves a dejar. O este puede ser esa versión de ti mismo que ya no existe, pero te niegas a soltar. La verdad brutal es esta: tu sufrimiento no viene de lo que te pasó, viene de tu negativa a aceptar que ya pasó. Estás viviendo en una prisión mental que tú mismo construiste, y la puerta siempre ha estado abierta. Pero sigues ahí adentro, porque te has acostumbrado al dolor familiar más que a la libertad desconocida. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Tu mente está programada para buscar certezas, incluso si esas certezas te lastiman. Prefieres el dolor conocido que la paz desconocida. Es como si fueras adicto a tu propio sufrimiento, y cada vez que intentas dejarlo, tu cerebro te convence de que regreses. Esto no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad cambiarlo. Nadie va a venir a rescatarte de tu propia mente. Nadie va a tomar la decisión por ti. El momento de actuar es ahora, no mañana, no cuando te sientas listo, sino ahora mismo, mientras lees estas palabras. Piensa en esa persona que sigues recordando todos los días. Esa que aparece en tu mente cuando menos lo esperas. Tal vez sea tu expareja que te engañó, tu mejor amigo que te traicionó, o ese familiar que nunca te valoró. Cada vez que piensas en ellos, sientes esa punzada en el pecho, esa mezcla de rabia y tristeza que te consume por dentro. ¿Sabes qué es lo más devastador de todo esto? Que esa persona probablemente ni siquiera piensa en ti. Mientras tú dedicas horas de tu vida a revivirlos mentalmente, ellos están viviendo su vida sin darte un segundo de su tiempo. Estás regalando tu energía vital a alguien que no la merece ni la valora. Tu mente te está jugando una trampa cruel. Te hace creer que si sigues pensando en ellos, de alguna manera vas a encontrar una respuesta, una justificación, un cierre que te dé paz. Pero la realidad es exactamente lo opuesto. Mientras más piensas en ellos, más poder les das sobre tu presente. Es como si tuvieras un vampiro emocional chupándote la energía las 24 horas del día. Cada recuerdo que revives, cada conversación que imaginas, cada escenario que recreas en tu mente es energía que le estás quitando a tu futuro para dársela a tu pasado. Y lo peor de todo es que te has convencido de que esto es amor, lealtad o sensibilidad. Te dices a ti mismo que eres una buena persona porque no olvidas, porque sigues sintiendo. Pero eso no es bondad, es autodestrucción disfrazada de virtud. ¿Cuántas oportunidades has perdido por estar mentalmente ocupado con fantasmas del pasado? ¿Cuántas personas increíbles han pasado por tu vida sin que las notes porque estás demasiado concentrado en alguien que ya se fue?
¿Cuántos momentos de felicidad has sacrificado en el altar de tu nostalgia tóxica? La vida te está pasando de largo mientras tú estás atrapado en una película que ya terminó. Estás siendo el protagonista de tu propia tragedia, y el guión lo escribes tú cada día que decides seguir alimentando esos pensamientos destructivos. Esto tiene que parar hoy, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Tu futuro, yo te está suplicando que tomes esta decisión ahora. Esa versión de ti que está esperando al otro lado de esta liberación necesita que seas valiente en este momento. Cada día que pasa aferrado al pasado es un día menos que tienes para construir la vida que realmente mereces. El tiempo es el único recurso que no se puede recuperar, y lo estás desperdiciando en personas y situaciones que ya cumplieron su propósito en tu historia. ¿Realmente vas a seguir siendo prisionero de tu propia mente? ¿Vas a permitir que personas que ya no están en tu vida sigan controlando tu presente? La decisión es tuya, pero el momento de tomarla es ahora. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su época, escribió en sus reflexiones personales: confina tu atención al presente. No lo escribió como consejo para otros, sino como recordatorio para sí mismo. Incluso el hombre más poderoso del mundo necesitaba recordarse constantemente que el pasado no puede cambiarse y el futuro no puede controlarse. Los estoicos entendieron algo fundamental: el sufrimiento no viene de los eventos externos, sino de nuestros juicios sobre esos eventos. Cuando te aferras a una persona o situación, no estás reaccionando a la realidad, estás reaccionando a tu interpretación de esa realidad. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en filósofo, enseñó que hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Las acciones de otros, el pasado, las circunstancias externas, todo eso está fuera de tu control. Pero tus pensamientos, tus decisiones, tu respuesta emocional, eso sí está completamente bajo tu control. El apego emocional es una ilusión de control. Crees que si sigues pensando en esa persona o situación, de alguna manera puedes influir en el resultado. Pero la realidad es que solo puedes controlar una cosa: tu respuesta en este momento presente. La práctica estoica de la vista desde arriba te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Imagina que observas tu vida desde el espacio. Esa persona que te consume los pensamientos es apenas un punto microscópico en la inmensidad de tu existencia. Esa situación que te agobia es solo un momento en la línea temporal de tu vida. Los estoicos practicaban el memento mori, recordar que la vida es finita, no para deprimirse, sino para valorar cada momento presente. Cada minuto que gastas en el pasado es un minuto menos que tienes para vivir realmente. La libertad estoica no significa no sentir dolor, significa no permitir que ese dolor controle tus decisiones. Puedes reconocer la tristeza, la rabia, la decepción, pero no tienes que vivir ahí permanentemente. Hoy mismo puedes empezar a practicar la disciplina estoica del desapego. No es frialdad, es sabiduría. No es insensibilidad, es inteligencia emocional. Es entender que tu paz interior no depende de factores externos, sino de tu capacidad de elegir tus pensamientos. Si te identificas con esta lucha interna, ve a los comentarios y escribe: elijo mi presente sobre mi pasado. Necesito saber que estás comprometido con este proceso de liberación, porque las siguientes lecciones van a llevarte paso a paso hacia tu libertad emocional. Tu transformación empieza con esta decisión consciente de soltar lo que ya no te sirve. Lección número 2. El costo oculto de no soltar. Tu negativa a soltar te está costando más de lo que imaginas. No solo tiempo y energía emocional, te está costando tu salud mental, tus relaciones presentes, tus oportunidades futuras y, lo más grave de todo, te está costando tu identidad auténtica. Mientras lees esto, tu cuerpo está pagando el precio de tu apego tóxico. Cada vez que revives esa traición, tu sistema nervioso reacciona como si estuviera sucediendo ahora mismo.
Tu corazón se acelera, tus músculos se tensan, tu respiración se agita. Estás literalmente envenenando tu cuerpo con recuerdos del pasado. Pero el costo físico es solo la punta del iceberg. El verdadero daño está en lo que no puedes ver, las oportunidades que no tomas porque estás demasiado ocupado mirando hacia atrás, las personas que no conoces porque tu corazón está cerrado, los sueños que no persigues porque tu energía está invertida en fantasmas. Estás viviendo una vida a medias y ni siquiera te das cuenta. Te has acostumbrado tanto a cargar ese peso emocional que ya no recuerdas cómo se siente la verdadera libertad. Has normalizado el sufrimiento hasta el punto de que la paz te parece extraña, casi sospechosa. Piensa en la última vez que estuviste realmente presente en una conversación importante. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste disfrutar completamente un momento hermoso sin que tu mente se escapara hacia esos recuerdos dolorosos? Probablemente no puedes recordarlo, y eso debería alarmarte. Tu capacidad de conexión genuina está siendo saboteada por tu apego al pasado. Cuando alguien trata de acercarse a ti, encuentra una versión fragmentada de quién eres. Una parte de ti está presente, pero otra parte significativa está atrapada en el pasado, reviviendo heridas que deberían haber sanado hace tiempo. ¿Te has dado cuenta de cómo reaccionas cuando alguien nuevo entra en tu vida? Inmediatamente empiezas a buscar señales de que te van a lastimar igual que te lastimaron antes. Proyectas las heridas del pasado sobre personas inocentes que no tienen nada que ver con tu historia anterior. Esto no es protección, es autosabotaje. Estás rechazando conexiones auténticas por miedo a revivir dolores antiguos. Te has convertido en tu propio enemigo, boicoteando tu felicidad antes de que siquiera tenga la oportunidad de florecer. El costo profesional también es devastador. ¿Cuántas veces has perdido la concentración en el trabajo porque tu mente se fue hacia esa situación que no puedes resolver? ¿Cuántas oportunidades de crecimiento has dejado pasar porque tu energía mental estaba invertida en dramas del pasado? Tu productividad, tu creatividad, tu capacidad de liderazgo, todo está siendo afectado por esta carga emocional que cargas a todas partes. Es como intentar correr una maratón con una mochila llena de piedras. Técnicamente es posible, pero ¿por qué harías eso cuando puedes dejar la mochila? Pero quizás el costo más cruel de todos es el costo de identidad. Te has definido tanto por tus heridas que ya no sabes quién eres sin ellas. Tu historia de victimización se ha convertido en tu identidad principal. Cuando alguien te pregunta quién eres, tu primera respuesta mental incluye tus traumas, tus decepciones, tus pérdidas. Has permitido que personas que ya no están en tu vida definan quién eres en el presente. Le has dado a tu pasado el poder de escribir tu futuro. Estás viviendo como un eco de eventos que ya terminaron, en lugar de vivir como el protagonista de la historia que estás escribiendo ahora. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es esto? Estás permitiendo que personas que probablemente ni siquiera piensan en ti, controlen cada aspecto de tu vida presente. Les has dado un poder sobre ti que ni siquiera tenían cuando estaban físicamente presentes. El tiempo que has invertido en rumiar sobre el pasado es tiempo que nunca vas a recuperar. Mientras tú estás atrapado en lo que fue, la vida está sucediendo ahora mismo. Oportunidades están pasando, personas increíbles están entrando y saliendo de tu órbita. Experiencias transformadoras están disponibles. Pero tú estás demasiado ocupado siendo prisionero de tu propia mente. Esto tiene que cambiar, y tiene que cambiar ahora, no porque sea fácil, sino porque es urgente. Cada día que pases aferrado al pasado es un día que le robas a tu futuro. Tu vida real está esperándote del otro lado de esta decisión de soltar. Séneca, el consejero del emperador Nerón, escribió: es probable que algunos problemas que nos atormentan sean creados por nosotros mismos. Esta frase resume perfectamente lo que te está sucediendo. El dolor inicial fue real, pero el sufrimiento continuo es una elección que haces cada día.
Los estoicos distinguían claramente entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable cuando algo malo sucede. Es la respuesta natural y saludable ante una pérdida o traición. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es lo que sucede cuando te aferras al dolor más allá de su propósito natural. Marco Aurelio practicaba un ejercicio mental poderoso. Se preguntaba si sus preocupaciones serían importantes en 10 años. La mayoría de las cosas que te consumen ahora mismo no tendrán ninguna relevancia en tu vida futura. Estás gastando energía presente en problemas temporales. La filosofía estoica enseña que el universo está en constante cambio. Todo fluye, todo se transforma, nada permanece igual. Aferrarte a algo es como intentar detener un río con las manos. No solo es imposible, sino que te agota innecesariamente. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a practicar la disciplina del deseo. Esto significa desear solo lo que está bajo tu control y aceptar todo lo demás como parte del orden natural del universo. No puedes controlar las acciones de otros, pero sí puedes controlar tu respuesta. Los estoicos entendían que la verdadera riqueza no está en las posesiones externas, sino en la tranquilidad interior. Cada momento que gastas en resentimiento es riqueza interior que estás desperdiciando. Tu paz mental es tu tesoro más valioso y lo estás regalando a personas que no lo merecen. La práctica estoica del presente eterno te enseña que este momento es lo único que realmente tienes. El pasado existe solo en tu memoria, el futuro solo en tu imaginación. La vida real sucede aquí y ahora, pero tú estás viviendo en todas partes excepto en el presente. Hoy puedes empezar a aplicar la sabiduría estoica del desapego consciente. No significa volverte frío o insensible, significa recuperar tu poder personal. Significa dejar de ser víctima de circunstancias que ya no existen y convertirte en el arquitecto consciente de tu presente. Lección número 3. La ilusión del control sobre otros. Estás gastando una cantidad absurda de energía mental tratando de controlar cosas que nunca estuvieron bajo tu control. Cada vez que te preguntas por qué esa persona te lastimó, estás intentando controlar sus motivaciones. Cada vez que imaginas cómo deberían haber actuado, estás intentando controlar su libre albedrío. La verdad incómoda es que nunca tuviste control sobre las decisiones de otros, y nunca lo tendrás. Esa persona que te traicionó tomó esa decisión basada en sus propios valores, miedos, limitaciones y circunstancias. No tenía nada que ver contigo, aunque te haya afectado directamente. Pero tu ego no puede aceptar esta realidad. Prefiere crear narrativas complejas donde tú tienes algún tipo de responsabilidad o influencia sobre las acciones de otros. Porque si puedes encontrar algo que hiciste mal, entonces también puedes encontrar algo que hacer bien la próxima vez. Es una ilusión de control que te mantiene atrapado en un ciclo mental destructivo. Sigues analizando cada conversación, cada gesto, cada momento de esa relación, buscando pistas sobre qué pudiste haber hecho diferente. Como si fueras un detective tratando de resolver un crimen que nunca cometiste. Estás buscando respuestas en lugares donde nunca las vas a encontrar. ¿Cuántas horas has gastado imaginando conversaciones que nunca van a suceder? Esas donde finalmente les dices todo lo que piensas, donde ellos se disculpan, donde reconocen el daño que te hicieron, donde todo tiene sentido al final. Estas fantasías mentales son como una droga, te dan un alivio temporal, pero te mantienen adicto al problema. Te has convertido en el director de una película que nunca se va a filmar. Escribes guiones mentales donde eres el héroe incomprendido, donde la otra persona finalmente entiende tu punto de vista, donde todo se resuelve de la manera que tú consideras justa. Pero esta película solo existe en tu cabeza, y tú eres el único espectador. Mientras tanto, esa persona está viviendo su vida completamente ajena a tu teatro mental. Probablemente ni siquiera sabe que sigues pensando en ellos.
Tal vez hasta se han olvidado de los detalles que tú recuerdas con precisión fotográfica. Estás teniendo una relación unilateral con alguien que ya no está presente en tu realidad. ¿Te das cuenta de lo agotador que es esto? Estás manteniendo viva una relación que ya murió. Estás alimentando una conexión que la otra persona ya cortó. Es como regar una planta que ya fue arrancada de raíz. No importa cuánta agua le eches, nunca va a volver a crecer. Tu mente te está jugando una trampa cruel. Te hace creer que si entiendes completamente lo que pasó, podrás encontrar paz. Pero la comprensión que buscas no existe porque estás tratando de entender decisiones que tomó otra persona basada en su propia psicología, historia y circunstancias que tú nunca vas a conocer completamente. Es como intentar resolver un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. No importa cuánto tiempo inviertas, nunca vas a poder completar la imagen porque no tienes acceso a toda la información. La otra persona se llevó sus piezas cuando se fue de tu vida. Pero hay algo aún más devastador en todo esto. Mientras estás obsesionado con entender y controlar las acciones pasadas de otros, estás perdiendo completamente el control sobre tu propia vida presente. Estás tan concentrado en ser el director de la película de otra persona que has abandonado tu propio papel protagónico. ¿Cuántas decisiones importantes has postergado porque estás mentalmente ocupado con dramas del pasado? ¿Cuántas oportunidades de crecimiento has ignorado porque tu energía está invertida en situaciones que ya no existen? Estás siendo negligente con tu propia vida por estar demasiado preocupado con la vida de otros. La ironía más cruel de todo esto es que mientras más trates de controlar o entender las acciones de otros, menos control tienes sobre tu propia respuesta emocional. Te has vuelto reactivo en lugar de proactivo. Tu estado de ánimo depende de recuerdos, no de decisiones conscientes. Estás viviendo como un títere emocional de personas que ya ni siquiera están en tu vida. Cada vez que piensas en ellos están controlando tu estado emocional desde la distancia. Les has dado un poder sobre ti que es completamente desproporcionado con su relevancia actual en tu vida. Esto tiene que parar ahora mismo. No porque sea fácil dejar de intentar controlar lo incontrolable, sino porque es la única manera de recuperar tu poder personal. Tu energía mental es limitada y preciosa, y la estás desperdiciando en batallas que ya perdiste hace tiempo. Epicteto, quien conocía íntimamente lo que significa no tener control sobre las circunstancias externas, enseñó la división fundamental entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esta distinción no es solo filosófica, es práctica y liberadora. Bajo tu control están tus pensamientos, tus decisiones, tus valores, tu respuesta emocional, tus acciones en el presente momento. Fuera de tu control están las acciones de otros, el pasado, el futuro, las circunstancias externas, las decisiones que tomaron otras personas. Los estoicos practicaban un ejercicio mental llamado la dicotomía del control. Cada vez que se sentían perturbados por algo, se preguntaban, ¿esto está bajo mi control o no? Si no estaba bajo su control, lo aceptaban inmediatamente. Si estaba bajo su control, actuaban. Marco Aurelio escribió, «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza». Esta no es resignación pasiva, es empoderamiento activo. Cuando dejas de gastar energía en lo que no puedes controlar, tienes más energía para lo que sí puedes controlar. La filosofía estoica enseña que intentar controlar a otros es no solo inútil, sino también arrogante. Cada persona tiene su propio camino, sus propias lecciones que aprender, sus propias decisiones que tomar. Pretender que deberían actuar según tus expectativas es negar su humanidad y libre albedrío.
Séneca practicaba la premeditación de males, imaginando pérdidas y traiciones, no para volverse pesimista, sino para estar preparado emocionalmente. Cuando aceptas que otros pueden decepcionarte, no porque sean malvados, sino porque son humanos, dejas de tomar sus acciones como ataques personales. Los estoicos entendían que la verdadera libertad viene de la autodisciplina, no del control externo. Cuando intentas controlar a otros, te vuelves esclavo de sus decisiones. Cuando te enfocas en controlarte a ti mismo, te conviertes en el maestro de tu propio destino. La práctica estoica del amor fati significa amar tu destino, incluyendo las partes dolorosas, no porque el dolor sea bueno, sino porque resistirse a lo que ya pasó solo multiplica el sufrimiento. Aceptar no significa aprobar, significa dejar de luchar contra la realidad. Hoy puedes empezar a practicar la sabiduría estoica del desapego del control. Cada vez que te encuentres analizando las acciones de otros, redirige esa energía hacia tus propias decisiones presentes. Tu poder real está en tu capacidad de respuesta, no en tu capacidad de control externo. Si reconoces que has estado tratando de controlar lo incontrolable, comenta: recupero mi poder personal. Necesito saber que estás listo para enfocar tu energía donde realmente puede hacer una diferencia en tu propia vida presente. Las siguientes lecciones te van a enseñar exactamente cómo hacerlo. Lección número 4. El veneno del resentimiento. El resentimiento que cargas no está lastimando a la persona que te hirió. Esa persona está viviendo su vida, probablemente sin pensar en ti, mientras tú te consumes internamente con una rabia que solo te está envenenando a ti mismo. Es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Cada día que alimentas ese resentimiento, cada noche que te acuestas pensando en la injusticia que viviste, cada momento que dedicas a imaginar venganzas o justificaciones, estás bebiendo tu propio veneno emocional. La persona que te lastimó ya siguió adelante. Tal vez esté feliz, tal vez tenga nuevas relaciones, tal vez hasta haya olvidado los detalles de lo que te hizo. Mientras tanto, tú sigues cargando su acción como una mochila llena de piedras que pesa más cada día. Tu resentimiento se ha convertido en tu carcelero personal. Te mantiene prisionero de un momento que ya pasó, de una persona que ya no está, de una herida que podría haber sanado hace tiempo si le hubieras permitido cicatrizar en lugar de seguir abriéndola mentalmente. Piensa en cómo se siente físicamente ese resentimiento en tu cuerpo, esa tensión en los hombros cuando recuerdas la traición, esa presión en el pecho cuando piensas en la injusticia, ese nudo en el estómago cuando revives la humillación. Tu cuerpo está pagando el precio de una guerra emocional que solo existe en tu mente. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu energía cuando empiezas a pensar en esa persona? Un momento antes estabas bien, tal vez hasta feliz, y de repente tu estado de ánimo se desploma. Es como si tuvieras un interruptor emocional que te lleva instantáneamente de la paz a la agitación. Esa persona tiene un poder sobre ti que probablemente ni siquiera sabe que tiene. Con solo aparecer en tu mente, puede arruinar tu día, alterar tu estado de ánimo, robarte la tranquilidad. Le has dado un control remoto de tus emociones a alguien que ya no debería tener ninguna influencia en tu vida. El resentimiento es una emoción particularmente tóxica porque se alimenta a sí misma. Cada vez que lo sientes, se fortalece. Cada vez que lo justificas, se arraiga más profundamente. Es como un parásito emocional que crece dentro de ti, alimentándose de tu energía vital. ¿Sabes qué es lo más trágico de todo esto? Que tu resentimiento no está basado en el presente, sino en una interpretación del pasado que probablemente ya no es ni siquiera precisa. Tu memoria ha distorsionado los eventos, magnificando algunos aspectos y minimizando otros, creando una versión de la historia que sirve para justificar tu dolor, pero no para liberarte de él.
Mientras te aferras a ese resentimiento, estás rechazando automáticamente cualquier experiencia que contradiga tu narrativa de victimización. Si alguien trata de mostrarte una perspectiva diferente, te resistes. Si la vida te ofrece evidencia de que puedes ser feliz sin resolver ese conflicto del pasado, la ignoras. Te has vuelto adicto a tu propia indignación. Es como si necesitaras ese resentimiento para sentirte especial, para tener una identidad, para justificar tus limitaciones presentes. No puedo confiar porque me traicionaron, no puedo amar porque me lastimaron, no puedo ser feliz porque fui víctima. Pero esa identidad de víctima resentida te está costando todo lo que realmente importa. Te está costando tu capacidad de amar genuinamente, de confiar apropiadamente, de vivir plenamente. Estás sacrificando tu futuro en el altar de tu pasado. ¿Cuántas oportunidades de felicidad has rechazado porque no encajaban con tu narrativa de sufrimiento? ¿Cuántas personas increíbles has alejado porque su amor no validaba tu dolor? ¿Cuántos momentos de paz has saboteado porque la tranquilidad te hacía sentir culpable de olvidar la injusticia? El resentimiento te está robando la vida mientras tú crees que te está protegiendo. Te has convencido de que mantener viva esa rabia es una forma de honrar tu dolor, pero en realidad es una forma de perpetuar tu sufrimiento innecesariamente. La persona que te lastimó ya recibió el poder de herirte una vez. ¿Por qué le sigues dando el poder de herirte todos los días a través de tu propio resentimiento? Es como si le hubieras entregado las llaves de tu paz interior y te negaras a cambiar las cerraduras. Esto no es justicia, es autodestrucción. No es dignidad, es masoquismo emocional. No es fidelidad a tu dolor, es traición a tu potencial de felicidad. Tienes que tomar la decisión consciente de dejar de envenenarte con tu propio resentimiento. Marco Aurelio escribió que poco molesta a quien no busca lo que dice o hace su vecino, sino que solo atiende a sus propias acciones. Los estoicos entendieron que el resentimiento es una forma de esclavitud voluntaria que nos imponemos a nosotros mismos. Séneca enseñaba que la ira es locura temporal. El resentimiento es ira congelada en el tiempo, es locura permanente que elegimos mantener viva. Los estoicos no negaban la realidad del daño recibido, pero sí negaban el valor de mantener vivo ese daño a través del resentimiento. La filosofía estoica distingue entre el evento inicial y nuestra respuesta continua al evento. El evento ya pasó y no puede cambiarse. Nuestra respuesta continua es lo único que está bajo nuestro control, y mantener el resentimiento es elegir una respuesta que nos daña más que el evento original. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre los eventos. Tu resentimiento no es causado por lo que te hicieron, sino por tu juicio de que lo que te hicieron fue imperdonable, injusto o digno de odio permanente. Los estoicos practicaban el ejercicio de ver desde la perspectiva del cosmos. Desde esa perspectiva, tu resentimiento es una perturbación microscópica en un universo vasto y en constante cambio. Esto no minimiza tu dolor, pero sí pone en perspectiva la importancia de aferrarte a él. La práctica estoica del presente continuo te enseña que cada momento es una oportunidad nueva para elegir tu respuesta emocional. No estás condenado a cargar el resentimiento para siempre. En este momento, ahora mismo puedes elegir soltarlo. Marco Aurelio practicaba la contemplación de la impermanencia. Todo lo que vemos está en constante cambio. La persona que te lastimó ya no es la misma persona que era entonces. Tú tampoco eres la misma persona. Aferrarte al resentimiento es aferrarte a una versión del pasado que ya no existe. Los estoicos entendían que el perdón no es un regalo que le das a quien te lastimó, es un regalo que te das a ti mismo. Es la decisión de dejar de envenenarte con tu propia rabia. Es recuperar tu poder emocional de manos de quien te hirió. La sabiduría estoica del desapego emocional no significa volverse frío,
significa volverse libre, libre de la tiranía de tus propias emociones destructivas, libre de la esclavitud del resentimiento, libre para vivir en el presente en lugar de en el pasado. Lección número 5. La adicción a la nostalgia tóxica. Estás adicto a recordar los buenos momentos de relaciones que te lastimaron. Tu mente ha editado cuidadosamente los recuerdos, eliminando las partes dolorosas y magnificando las partes hermosas, creando una versión romantizada del pasado que nunca existió realmente. Es como si fueras el editor de tu propia película mental, cortando todas las escenas donde te sentiste mal y dejando solo los momentos donde fuiste feliz. Pero esa película editada no es la realidad de lo que viviste. Es una fantasía que tu mente creó para justificar por qué sigues aferrado a algo que ya terminó. Cada vez que tu presente se siente difícil o aburrido, escapas hacia esos recuerdos idealizados. Es tu droga emocional favorita, revivirlos mentalmente te da una dosis temporal de bienestar, pero después te deja con un vacío aún más grande y una necesidad más intensa de volver a consumir esos recuerdos. Tu nostalgia se ha vuelto tóxica porque no está basada en la realidad completa de lo que viviste, sino en una versión selectiva que ignora por qué esa relación o situación terminó. Estás enamorado de una ilusión, no de una experiencia real. ¿Te has dado cuenta de cómo funciona tu memoria selectiva? Recuerdas perfectamente esa vez que te abrazaron cuando estabas triste, pero has olvidado las veces que te ignoraron cuando necesitabas apoyo. Recuerdas vívidamente esa conversación profunda que tuvieron, pero has borrado de tu memoria las discusiones constantes que los agotaban. Tu mente está jugando contigo de la manera más cruel posible. Te está mostrando solo los tráilers de los buenos momentos, pero no la película completa que incluía el dolor, la frustración, la incompatibilidad, las banderas rojas que ignoraste, las señales de que esa relación no era saludable. Es como si fueras un adicto que solo recuerda lo bien que se sintió la primera vez que consumió, pero ha bloqueado completamente el recuerdo de todas las veces que lo destruyó. Tu nostalgia está funcionando exactamente igual, te está vendiendo una versión idealizada del pasado que omite convenientemente por qué ese pasado te lastimó. ¿Sabes qué es lo más peligroso de esta adicción a la nostalgia tóxica? Que te está robando la capacidad de valorar lo que tienes ahora. Cada experiencia presente es comparada automáticamente con esa versión editada de tu pasado, y por supuesto, el presente siempre pierde porque está compitiendo contra una fantasía. Cuando alguien nuevo trata de amarte, los comparas inmediatamente con la versión idealizada de quien te lastimó. Cuando tienes una oportunidad nueva, la mides contra esa situación del pasado que tu mente ha convertido en el estándar dorado de lo que deberías tener. Pero ese estándar es completamente falso. Estás comparando realidades presentes con fantasías pasadas. Es como comparar una persona real con un personaje de película. La persona real siempre va a parecer deficiente porque no puede competir con algo que fue creado para ser perfecto. Tu adicción a la nostalgia tóxica te está manteniendo emocionalmente unavailable para las oportunidades reales que tienes ahora. Una parte significativa de tu corazón está ocupada por fantasmas del pasado, y eso significa que no tienes espacio emocional completo para lo que la vida te está ofreciendo en este momento. ¿Cuántas veces has saboteado algo bueno en el presente porque no se sentía tan intenso como esos recuerdos idealizados? ¿Cuántas veces has rechazado amor real porque no se parecía a la fantasía que tu mente creó sobre amor pasado? Estás viviendo como un adicto emocional que prefiere la fantasía familiar a la realidad desconocida. Prefieres el dolor conocido de extrañar algo que ya no existe, que la vulnerabilidad desconocida de construir algo nuevo con lo que sí existe. Tu nostalgia se ha convertido en tu zona de confort emocional.
Es más fácil escapar hacia recuerdos controlados que enfrentar la incertidumbre de crear nuevas experiencias. Es más seguro amar a alguien que ya no puede lastimarte de maneras nuevas que amar a alguien que está presente y real. Pero esa seguridad es una ilusión. No estás protegido del dolor. Estás garantizando el dolor. Cada vez que eliges la nostalgia sobre el presente, estás eligiendo la insatisfacción permanente. Estás condenándote a vivir siempre en el pasado, nunca en la vida real. La vida real está sucediendo ahora mismo, mientras tú estás mentalmente viviendo en una versión editada del ayer. Oportunidades reales de amor, crecimiento, aventura, están pasando frente a ti, pero tú estás demasiado ocupado mirando hacia atrás para notarlas. Séneca escribió, es probable que la vida sea larga si sabes cómo usarla, pero cuando vives en el pasado a través de la nostalgia tóxica, no estás usando tu vida, estás desperdiciándola. Los estoicos entendieron que el presente es lo único que realmente poseemos. Marco Aurelio practicaba la disciplina de la atención presente. Cada vez que su mente se escapaba hacia el pasado o el futuro, conscientemente la traía de vuelta al momento actual. No porque el pasado fuera malo, sino porque el presente era donde podía actuar y vivir realmente. La filosofía estoica enseña que la memoria debe servir para aprender, no para escapar. Los recuerdos son útiles cuando nos enseñan lecciones que podemos aplicar en el presente, pero se vuelven destructivos cuando los usamos como refugio de la realidad actual. Epicteto enseñaba que la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Tu adicción a la nostalgia tóxica es una necesidad artificial que has creado. No necesitas esos recuerdos para ser feliz, pero has condicionado tu felicidad a tenerlos. Los estoicos practicaban el ejercicio de memento mori, recordar que la vida es finita. Cada momento que gastas viviendo en el pasado es un momento menos que tienes para vivir en el presente. Tu tiempo es limitado y precioso y lo estás invirtiendo en experiencias que ya no existen. La práctica estoica de la atención plena te enseña a encontrar belleza y significado en el momento presente, sin necesidad de compararlo con momentos pasados. El presente tiene su propia riqueza, pero solo puedes acceder a ella cuando dejas de buscar en el pasado lo que ya tienes disponible ahora. Marco Aurelio escribió, muy poco es necesario para hacer una vida feliz. Tu felicidad no depende de revivir el pasado, depende de tu capacidad de estar presente y consciente en este momento. La nostalgia tóxica te está robando esa capacidad. Los estoicos entendían que el apego excesivo a cualquier cosa, incluyendo los recuerdos, es una forma de esclavitud. Cuando necesitas constantemente escapar al pasado para sentirte bien, te has vuelto esclavo de experiencias que ya no existen. La sabiduría estoica del desapego no significa no valorar las experiencias pasadas. Significa no permitir que esas experiencias controlen tu capacidad de vivir plenamente en el presente. Puedes agradecer lo que aprendiste sin necesidad de vivir permanentemente ahí. Si reconoces que has estado viviendo en una versión editada del pasado, escribe en los comentarios, elijo mi presente real sobre mi pasado idealizado. Necesito saber que estás listo para dejar de ser adicto a la nostalgia y empezar a construir una vida real en el aquí y ahora. Lección número 6. El miedo disfrazado de lealtad. Lo que tú llamas lealtad hacia esa persona que ya no está en tu vida en realidad es miedo. Miedo a admitir que invertiste tiempo y energía en alguien que no lo merecía. Miedo a aceptar que te equivocaste al confiar. Miedo a enfrentar la realidad de que esa relación no era lo que creías que era. Te has convencido de que seguir pensando en ellos, seguir sintiendo algo por ellos, seguir esperando que cambien o regresen, es una muestra de tu nobleza y fidelidad. Pero no es lealtad, es cobardía emocional disfrazada de virtud. La verdadera lealtad sería hacia ti mismo, proteger tu paz mental, valorar tu tiempo, respetar tu energía emocional.
pero en lugar de eso, estás siendo leal a alguien que demostró no ser leal contigo. Estás honrando a quien te deshonró. Tu miedo te está paralizando en una situación que ya terminó y has encontrado una manera de hacer que esa parálisis se sienta noble y justificada. Pero no hay nada noble en traicionarte a ti mismo por ser fiel a quien te traicionó. Piensa honestamente en por qué realmente no puedes soltar a esa persona. ¿Es porque los amas tanto que no puedes vivir sin ellos? ¿O es porque admitir que ya no los necesitas significa enfrentar que tal vez nunca los necesitaste tanto como creías? ¿Es porque son tan especiales e irreemplazables? ¿O es porque aceptar que puedes ser feliz sin ellos significa reconocer que desperdiciaste meses o años de tu vida aferrado a algo que no tenía el valor que le asignaste? Tu ego no puede tolerar la idea de que te equivocaste tan profundamente sobre alguien. No puede aceptar que esa persona a la que le diste tanto poder sobre tu felicidad en realidad no era digna de ese poder. Es más fácil mantener la ilusión de que siguen siendo importantes que admitir que ya no deberían serlo. ¿Sabes qué es lo que realmente te aterroriza? La posibilidad de que si lo sueltas completamente, te des cuenta de que puedes ser perfectamente feliz sin ellos. Porque si puedes ser feliz sin ellos ahora, significa que podrías haber sido feliz sin ellos antes, y eso haría que todo el sufrimiento que has vivido sea innecesario. Tu mente prefiere mantener la narrativa de que tu dolor es justificado, de que tu apego es comprensible, de que tu incapacidad de seguir adelante es evidencia de tu gran corazón. Pero en realidad es evidencia de tu gran miedo a enfrentar la verdad. La verdad de que tal vez idealizaste a alguien que no merecía esa idealización. La verdad de que tal vez confundiste intensidad emocional con amor verdadero. La verdad de que tal vez te aferraste a migajas de afecto porque tenías miedo de buscar el banquete completo que merecías. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás protegiendo la imagen que tienes de esa persona, porque proteger su imagen protege tu ego de admitir que te equivocaste. Es más fácil seguir creyendo que eran maravillosos pero las circunstancias fueron difíciles, que aceptar que tal vez no eran tan maravillosos después de todo. Estás siendo leal a una versión de ellos que probablemente nunca existió, o que existió solo en momentos específicos que tu mente ha magnificado hasta convertirlos en la definición completa de quiénes eran. Estás siendo fiel a una ilusión. Mientras tanto, estás siendo completamente desleal contigo mismo. Estás ignorando tus propias necesidades, minimizando tu propio valor, sacrificando tu propia felicidad en el altar de una lealtad que no es correspondida ni merecida. ¿Cuándo fue la última vez que esa persona demostró lealtad hacia ti? ¿Cuándo fue la última vez que puso tus necesidades antes que las suyas? ¿Cuándo fue la última vez que luchó por mantenerte en su vida con la misma intensidad con la que tú luchas por mantenerlos en la tuya? Tu lealtad hacia ellos es unilateral y eso no es lealtad, es dependencia emocional, es miedo a la independencia disfrazado de amor. Es terror a la soledad disfrazado de fidelidad. Es cobardía para enfrentar la vida sin ellos, disfrazada de nobleza. La persona más importante en tu vida debería ser tú, pero has puesto a alguien que ya no está presente por encima de tu propio bienestar. Has hecho de tu sufrimiento un acto de amor, cuando en realidad debería ser un acto de autodestrucción que reconoces y detienes. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Tu falsa lealtad hacia quien ya no está en tu vida te ha convertido en esclavo de tus propios miedos. Los estoicos entendieron que la verdadera virtud requiere coraje, no cobardía disfrazada. Marco Aurelio escribió: «Ten siempre presente que la resolución de no hacer nada indigno de ti es más importante que cualquier otra cosa. Mantener una lealtad unilateral hacia quien te traicionó es indigno de ti. Es traicionar tu propio valor por honrar a quien no honró el tuyo.
La filosofía estoica distingue entre virtudes reales y virtudes aparentes. La lealtad real se basa en reciprocidad y mérito. La lealtad aparente se basa en miedo y dependencia. Los estoicos valoraban la lealtad genuina, pero despreciaban el apego destructivo disfrazado de virtud. Séneca enseñaba que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo. En tu caso, tu bienestar y tu futuro son más importantes que tu miedo a admitir que te equivocaste sobre alguien. Los estoicos practicaban la honestidad brutal consigo mismos. No se permitían autoengaños cómodos que los mantuvieran en situaciones destructivas. Reconocían que a veces la virtud requiere decisiones difíciles, incluyendo la decisión de dejar de ser leal a quien no merece esa lealtad. La práctica estoica de la disciplina del juicio te enseña a evaluar las situaciones basándote en la realidad, no en tus deseos o miedos. La realidad es que esa persona ya no está en tu vida, y mantener lealtad hacia alguien ausente es un juicio basado en el miedo, no en la sabiduría. Marco Aurelio practicaba el ejercicio de preguntarse, ¿esto me acerca a la virtud o me aleja de ella? Mantener una lealtad destructiva te aleja de las virtudes estoicas de sabiduría, coraje, justicia y templanza. Te mantiene en un estado de dependencia que los estoicos considerarían indigno. Los estoicos entendían que la verdadera lealtad hacia otros debe estar equilibrada con la lealtad hacia uno mismo. Cuando esa balanza se rompe y sacrificas tu bienestar por mantener una conexión unilateral, has perdido el equilibrio virtuoso que caracteriza a una vida bien vivida. La sabiduría estoica te enseña que puedes honrar lo que aprendiste de alguien sin necesidad de mantener una lealtad destructiva hacia ellos. Puedes agradecer las lecciones sin necesidad de seguir siendo estudiante de quien ya no tiene nada valioso que enseñarte. Lección número 7. La trampa de buscar cierre externo. Estás esperando que alguien más te dé el cierre que solo tú puedes darte a ti mismo. Sigues creyendo que necesitas una explicación, una disculpa, una conversación final, un reconocimiento de su parte para poder seguir adelante. Pero esa persona ya te dio toda la información que necesitas, sus acciones. Cuando alguien decide salir de tu vida, esa es su respuesta final. Cuando alguien elige lastimarte repetidamente, esa es su posición clara. Cuando alguien demuestra que no valora lo que tú aportas, esa es toda la explicación que necesitas. No hay conversación mágica que vaya a cambiar esos hechos. Tu búsqueda obsesiva de cierre externo es en realidad una negación de la realidad que ya tienes frente a ti. Es una manera de evitar tomar la decisión de cerrar el ciclo tú mismo. Es más cómodo esperar que ellos te den permiso para seguir adelante que darte ese permiso a ti mismo. Pero el cierre real no viene de afuera, viene de adentro. No es algo que alguien más te da. Es algo que tú decides crear para ti mismo. Y mientras sigas esperando que otros cierren tus ciclos, seguirás siendo prisionero de historias que ya terminaron. ¿Cuántas veces has imaginado esa conversación perfecta, donde finalmente todo se aclara? Esa donde ellos admiten sus errores, reconocen tu valor, se disculpan sinceramente, y tú puedes finalmente entender por qué pasó todo lo que pasó. Esa conversación que te daría la paz que tanto necesitas. Pero esa conversación es una fantasía. Incluso si llegara a suceder, probablemente no sería como la imaginas. La mayoría de las personas no tienen la autoconciencia, la honestidad emocional o la madurez para darte las respuestas que buscas. Y muchas veces, ni siquiera ellos entienden completamente por qué actuaron como actuaron. ¿Realmente crees que alguien que fue capaz de lastimarte profundamente va a tener la sabiduría y la sensibilidad para explicarte sus motivaciones de una manera que te traiga paz? ¿Esperas que quien demostró falta de empatía hacia ti, de repente desarrolle la empatía necesaria para darte el cierre que necesitas? ¿Estás esperando que la misma persona que creó el problema te dé la solución? Es como esperar que quien te envenenó también te dé el antídoto.
Técnicamente es posible, pero es una estrategia muy poco inteligente para tu recuperación. Mientras tanto, tu vida está en pausa. No puedes avanzar completamente porque estás esperando esa pieza final del rompecabezas que te permita cerrar el capítulo. Pero esa pieza no va a llegar, o si llega, no va a ser lo que esperabas, o no va a tener el efecto liberador que imaginas. ¿Te das cuenta de que estás poniendo tu sanación en manos de quien te lastimó? Les estás dando el poder de decidir cuándo puedes ser feliz de nuevo. Estás haciendo tu paz interior dependiente de las acciones de alguien que ya demostró no tener tu bienestar como prioridad. Es como si fueras un rehén emocional esperando que tu captor decida liberarte. Pero la puerta de tu celda emocional no tiene cerradura. Puedes salir cuando quieras, pero has decidido quedarte esperando que alguien más te diga que está bien que te vayas. Tu búsqueda de cierre externo es en realidad una forma sofisticada de evitar la responsabilidad de tu propia sanación. Es más fácil culpar a su falta de explicación por tu incapacidad de seguir adelante que admitir que tienes el poder de seguir adelante sin esa explicación. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que cuando finalmente dejes de buscar cierre externo y crees tu propio cierre interno, probablemente esa persona aparezca queriendo hablar. Pero para entonces ya no lo necesitarás, porque habrás aprendido que tu paz no depende de las acciones de otros. El cierre real viene de aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuesta, que algunas personas nunca van a cambiar, que algunas situaciones nunca van a tener sentido completo. Viene de decidir que puedes vivir con la incertidumbre y seguir siendo feliz. Viene de entender que no necesitas entender todo para poder seguir adelante. Que no necesitas que todos reconozcan tu valor para saber que lo tienes. Que no necesitas que todos se disculpen para poder perdonar y liberarte. El poder de cerrar tus propios ciclos siempre ha estado en tus manos. La única razón por la que no lo has usado es porque has estado esperando que alguien más te dé permiso. Pero ese permiso no va a llegar y tampoco lo necesitas. La verdad más liberadora que puedes aceptar es esta: ya tienes toda la información que necesitas. Sus acciones te dijeron todo lo que necesitas saber sobre sus sentimientos, sus prioridades, su carácter, su capacidad de amar de la manera que tú necesitas ser amado. No necesitas más explicaciones, porque las explicaciones no van a cambiar los hechos. No necesitas más disculpas, porque las disculpas no van a borrar el daño. No necesitas más promesas, porque las promesas ya fueron rotas antes. Lo que necesitas es tomar la decisión consciente de cerrar ese capítulo tú mismo, de escribir tu propia conclusión, de decidir que esa historia ya terminó y que estás listo para empezar una nueva historia donde tú eres el protagonista, no la víctima. El cierre interno es un acto de poder personal. Es decidir que tu felicidad no depende de factores externos. Es elegir la paz sobre la necesidad de tener razón. Es preferir tu bienestar sobre tu curiosidad. Es valorar tu futuro más que tu pasado. Epicteto enseñaba que no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir nuestra respuesta interna. Esperar cierre externo es intentar controlar circunstancias externas. Crear cierre interno es ejercer tu poder de respuesta. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. El cierre no es un evento externo que alguien más debe proporcionarte. Es un estado mental que tú puedes crear independientemente de las acciones de otros. Los estoicos practicaban la disciplina de la aceptación. Aceptaban que algunas cosas nunca tendrían explicación completa, que algunas personas nunca cambiarían, que algunas situaciones permanecerían incompletas, y encontraban paz en esa aceptación, no en la resistencia. Séneca enseñaba que la vida es larga si sabes cómo usarla. Esperar indefinidamente por cierre externo es una forma de desperdiciar tu vida.
Los estoicos valoraban la acción sobre la espera pasiva, la autodeterminación sobre la dependencia de otros. La filosofía estoica del presente continuo te enseña que cada momento es una oportunidad nueva para elegir tu respuesta emocional. No estás condenado a esperar cierre externo para siempre. En este momento puedes decidir crear tu propio cierre y seguir adelante. Los estoicos entendían que la sabiduría incluye saber cuándo dejar de buscar respuestas y empezar a vivir con las preguntas. No todas las preguntas tienen respuestas satisfactorias, y la madurez emocional incluye la capacidad de estar en paz con la incertidumbre. Marco Aurelio practicaba el ejercicio de preguntarse: ¿esto está bajo mi control? Esperar que otros te den cierre no está bajo tu control. Crear tu propio cierre sí está bajo tu control. La sabiduría estoica siempre elige enfocar la energía en lo que sí puede controlarse. La práctica estoica de la autosuficiencia emocional te enseña que puedes ser completo sin necesidad de validación, explicación o cierre externo. Tu integridad emocional no depende de las acciones de otros, sino de tu capacidad de crear significado y paz internamente. Los estoicos valoraban la libertad por encima de todo, y esperar cierre externo es una forma de esclavitud voluntaria. Te conviertes en esclavo de las decisiones de otros, de su disponibilidad emocional, de su capacidad de introspección. La libertad estoica viene de la autodeterminación. Si estás listo para dejar de esperar que otros cierren tus ciclos, escribe en los comentarios: creo mi propio cierre. Necesito saber que estás preparado para tomar el control de tu propia sanación y dejar de depender de factores externos para tu paz interior. Lección número 8. La diferencia entre soltar y reprimir. Hay una diferencia abismal entre soltar genuinamente y reprimir tus emociones. Muchas personas creen que están soltando cuando en realidad están empujando sus sentimientos hacia abajo, esperando que desaparezcan por arte de magia. Pero las emociones reprimidas no desaparecen, se acumulan y explotan en el momento menos esperado. Soltar no significa pretender que no te dolió. No significa actuar como si nada hubiera pasado. No significa forzarte a sentir indiferencia cuando todavía sientes dolor. Soltar significa sentir completamente lo que necesitas sentir, procesarlo conscientemente, y luego elegir no permitir que esa emoción controle tu vida. La represión es miedo disfrazado de fortaleza. Es la creencia de que si ignoras algo lo suficiente, eventualmente dejará de existir. Pero las emociones no funcionan así. Son energía que necesita ser procesada y liberada, no enterrada viva en tu subconsciente. Cuando reprimes, estás creando una bomba de tiempo emocional. Cuando sueltas genuinamente, estás creando espacio para la paz y nuevas experiencias. La diferencia entre ambos procesos determinará si realmente sanas o si simplemente pospones tu sanación. Piensa en cómo has estado manejando tu dolor hasta ahora. ¿Has estado sintiendo realmente tus emociones o has estado evitándolas? ¿Has estado procesando conscientemente lo que te pasó o has estado distrayéndote constantemente para no enfrentarlo? La represión se siente como control, pero en realidad es lo opuesto. Cuando reprimes una emoción, ella toma control sobre ti desde las sombras. Influye en tus decisiones sin que te des cuenta. Sabotea tus relaciones de maneras sutiles. Aparece en momentos inapropiados como ansiedad, irritabilidad o tristeza inexplicable. ¿Has notado cómo a veces reaccionas de manera desproporcionada a situaciones menores? Esa es tu emoción reprimida encontrando una salida. Es como agua que se acumula detrás de una represa. Eventualmente va a encontrar una grieta y va a salir, pero no de la manera controlada que esperabas. Soltar genuinamente requiere coraje, porque significa sentir completamente el dolor que has estado evitando. Significa llorar si necesitas llorar, sentir rabia si necesitas sentir rabia, experimentar la tristeza si necesitas experimentar la tristeza. Pero lo haces conscientemente, con intención,
no como víctima de tus emociones, sino como procesador activo de ellas. La diferencia está en la relación que tienes con la emoción. En la represión, la emoción te controla desde la oscuridad. En el soltar genuino, tú tienes una relación consciente con la emoción, la reconoces, la sientes, la entiendes y luego la dejas ir. ¿Sabes por qué es tan difícil soltar genuinamente? Porque requiere que te hagas vulnerable contigo mismo. Requiere que admitas que algo te lastimó profundamente, que reconozcas que no tienes control sobre todo, que aceptes que eres humano y que los humanos sienten dolor. Tu ego prefiere la represión porque le permite mantener la ilusión de que eres invulnerable, de que nada realmente te afecta, de que eres más fuerte que tus circunstancias. Pero esa fortaleza es falsa. La verdadera fortaleza viene de la capacidad de sentir profundamente y aún así elegir conscientemente tu respuesta. Cuando reprimes, estás en guerra contigo mismo. Una parte de ti siente el dolor, otra parte lucha contra ese dolor, y tú quedas atrapado en el medio de esa batalla interna. Es agotador y destructivo. Cuando sueltas genuinamente, haces las paces contigo mismo. El proceso de soltar genuinamente incluye honrar lo que perdiste. Significa reconocer que algo valioso terminó, que alguien importante ya no está, que una etapa de tu vida llegó a su fin. No minimizas la pérdida, la reconoces completamente, y precisamente por eso puedes dejarla ir. La represión te mantiene atascado, porque la emoción no procesada sigue buscando resolución. Es como tener una conversación a medias que nunca terminas, tu mente sigue regresando a ella porque siente que hay algo incompleto. Cuando procesas conscientemente la emoción, completas esa conversación interna. ¿Te das cuenta de la diferencia? La represión es resistencia, el soltar genuino es aceptación activa. La represión es miedo, el soltar genuino es coraje. La represión es control falso, el soltar genuino es libertad real. Soltar genuinamente también significa cambiar tu relación con el dolor. En lugar de verlo como algo que debe ser evitado a toda costa, lo ves como información valiosa sobre lo que realmente importa para ti, sobre tus valores, sobre tus necesidades, sobre tu capacidad de amar profundamente. Los estoicos entendían perfectamente la diferencia entre represión y aceptación consciente. Marco Aurelio no reprimía sus emociones difíciles, las procesaba a través de sus escritos personales. Sus meditaciones son evidencia de un hombre que sentía profundamente pero elegía conscientemente su respuesta. Séneca escribió extensamente sobre la importancia de examinar nuestras emociones, no de evitarlas. Cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo, decía, pero para que haya un verdadero nuevo comienzo, debe haber un final consciente y completo del anterior. La filosofía estoica de la disciplina del deseo no significa no desear nada, significa tener una relación consciente con tus deseos. Similarmente, la disciplina emocional estoica no significa no sentir nada, significa tener una relación consciente con tus emociones. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre los eventos. Pero esto no significa reprimir la perturbación inicial, significa procesarla conscientemente para poder elegir un juicio más sabio. La sabiduría viene después del procesamiento, no en lugar de él. Los estoicos practicaban la contemplación nocturna, un ejercicio donde revisaban conscientemente las emociones del día. No las juzgaban como buenas o malas, las observaban como información sobre su estado interno y sus reacciones. Esto es procesamiento consciente, no represión. La práctica estoica de la disciplina de la acción requiere que primero entiendas completamente tu estado emocional interno. No puedes actuar sabiamente si estás operando desde emociones reprimidas que no reconoces. La acción sabia viene de la autoconciencia emocional completa. Marco Aurelio escribió: «Cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo, las personas con las que me encuentre hoy
Serán entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y malhumoradas. No estaba reprimiendo la posibilidad de decepción. Estaba preparándose emocionalmente para procesarla conscientemente. Los estoicos valoraban la ataraxia, la tranquilidad mental, pero entendían que la verdadera tranquilidad no viene de evitar las emociones difíciles, sino de desarrollar la capacidad de experimentarlas sin ser controlado por ellas. Es tranquilidad a través del procesamiento, no a través de la evitación. La sabiduría estoica del presente continuo incluye estar presente con tus emociones actuales, no huir de ellas hacia distracciones o represión. Estar presente significa sentir lo que hay que sentir en este momento, procesarlo conscientemente y luego elegir tu respuesta desde un lugar de claridad. Lección número 9. El poder transformador del perdón consciente. El perdón no es lo que te han enseñado que es. No es olvidar lo que pasó, no es excusar el comportamiento de otros, no es hacerte vulnerable de nuevo a quien te lastimó. El perdón real es el acto más poderoso de amor propio que puedes realizar. Es decidir que tu paz interior es más importante que tu derecho a estar resentido. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Significa que tú estás bien a pesar de lo que te hicieron. No es un regalo que le das a quien te lastimó, es un regalo que te das a ti mismo. Es la decisión de dejar de envenenarte con tu propia rabia. Muchas personas se resisten al perdón porque creen que perdonar significa volverse débil, sumiso o ingenuo. Pero es exactamente lo opuesto. Perdonar desde un lugar de fortaleza y conciencia es el acto más poderoso que puedes realizar. Es recuperar tu poder de manos de quien te hirió. El perdón consciente no es un evento único, es un proceso continuo. No es algo que haces una vez y ya está resuelto para siempre. Es una decisión que tomas repetidamente. Cada vez que el resentimiento trata de regresar, cada vez que la rabia trata de apoderarse de ti. Piensa en cómo se siente físicamente el resentimiento en tu cuerpo. Esa tensión en los hombros, esa presión en el pecho, esa sensación de pesadez que cargas constantemente. Ahora imagina cómo se sentiría liberarte de esa carga. Esa liberación es lo que el perdón consciente puede darte. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el perdón consciente y el perdón forzado? El perdón forzado viene del debería. Debería perdonar porque soy una buena persona. Debería perdonar porque es lo correcto. Debería perdonar porque mi religión me lo dice. Pero ese perdón no viene del corazón, viene de la obligación. El perdón consciente viene de entender que perdonar es lo más inteligente que puedes hacer por tu propio bienestar. No lo haces por ellos, lo haces por ti. No lo haces porque se lo merecen, lo haces porque tú mereces paz. No lo haces porque estuvo bien lo que hicieron, lo haces porque quieres estar bien tú. ¿Te das cuenta de que mientras no perdones, esa persona sigue teniendo poder sobre tu estado emocional? Cada vez que piensas en ellos con resentimiento, les estás dando el poder de arruinar tu día. Cada vez que sientes rabia por lo que te hicieron, les estás permitiendo controlarte desde la distancia. El perdón consciente es un acto de rebelión contra ese control. Es decir, no voy a permitir que lo que me hiciste defina cómo me siento hoy. Es recuperar tu soberanía emocional. Es decidir que tu presente es más importante que tu pasado. Pero perdonar no significa olvidar las lecciones. Puedes perdonar a alguien que te traicionó sin volver a confiar en ellos ciegamente. Puedes perdonar a alguien que te lastimó sin volver a ponerte en posición de ser lastimado de la misma manera. El perdón consciente incluye sabiduría práctica. ¿Sabes qué es lo más liberador del perdón consciente? Que no necesitas que la otra persona participe en el proceso. No necesitas que se disculpen. No necesitas que reconozcan el daño. No necesitas que cambien. Puedes perdonar unilateralmente porque el perdón es tu decisión, no la suya. Esto significa que tu sanación
no depende de factores externos. No tienes que esperar a que alguien más haga algo para poder estar en paz. Puedes tomar la decisión de perdonar ahora mismo, independientemente de las acciones o actitudes de otros. El perdón consciente también incluye perdonarte a ti mismo. Perdonarte por haber confiado en quien no lo merecía. Perdonarte por haber ignorado las señales de alerta. Perdonarte por haber permitido que te trataran mal. Perdonarte por haber tardado tanto en valorarte como mereces. Muchas veces, el perdón más difícil es el perdón hacia ti mismo. Te juzgas más duramente de lo que juzgas a otros. Te exiges perfección en situaciones donde cualquier persona habría cometido errores similares. Te castigas por ser humano, por haber tenido esperanza, por haber amado genuinamente. Pero perdonarte a ti mismo es esencial para tu sanación completa. No puedes estar realmente en paz mientras cargas culpa y autorrecriminación. No puedes avanzar completamente mientras una parte de ti está atrapada en el autojuicio por decisiones pasadas. ¿Te das cuenta de que perdonarte a ti mismo no significa justificar errores pasados? Significa reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con la información, la madurez y los recursos emocionales que tenías en ese momento. Significa tratarte con la misma compasión que tratarías a un amigo querido en la misma situación. Marco Aurelio escribió: «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». Los estoicos entendieron que mantener resentimiento te convierte en una versión tóxica de ti mismo. El perdón consciente es la manera de mantener tu integridad moral independientemente de las acciones de otros. Séneca enseñaba que la ira es castigo que nos imponemos por las faltas de otros. El perdón consciente es la decisión de dejar de castigarte por los errores que cometieron otros. Es recuperar tu energía emocional de manos de quien no la merece. Los estoicos practicaban la disciplina de la percepción, viendo las situaciones desde múltiples perspectivas. Esto no significa justificar el daño recibido. Significa entender que las personas actúan desde sus propias limitaciones, miedos y heridas. Esta comprensión facilita el perdón sin excusar el comportamiento. Epicteto enseñaba que es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Aplicado al perdón, esto significa que es imposible sanar completamente mientras creas que tienes derecho a mantener el resentimiento. El perdón consciente requiere la humildad de reconocer que soltar es más sabio que aferrarse. La filosofía estoica del presente continuo es fundamental para el perdón consciente. El resentimiento te mantiene atrapado en el pasado. El perdón te libera para vivir en el presente. Los estoicos entendían que el presente es lo único que realmente puedes controlar y donde realmente puedes vivir. Marco Aurelio practicaba la contemplación de la impermanencia. Todo cambia, todo pasa, todo se transforma. La persona que te lastimó ya no es exactamente la misma persona que era entonces. Tú tampoco eres la misma persona. Aferrarte al resentimiento es aferrarte a versiones del pasado que ya no existen. Los estoicos valoraban la autarquía, la autosuficiencia emocional. El perdón consciente es un acto de autarquía. Decides tu estado emocional independientemente de las acciones de otros. No necesitas que otros cambien para que tú estés en paz. Séneca escribió: «Todo hombre comete errores, pero solo el necio persiste en el error». Mantener resentimiento indefinidamente es persistir en el error de creer que tu sufrimiento continuo de alguna manera corrige las injusticias pasadas. El perdón consciente es la sabiduría de corregir ese error. La práctica estoica de la benevolencia universal no significa ser ingenuo sobre la naturaleza humana, significa mantener tu corazón abierto a pesar de las decepciones. El perdón consciente te permite mantener tu capacidad de amar sin volverte vulnerable al mismo tipo de daño. Si estás listo para liberarte del peso del resentimiento, escribe en los comentarios:
Elijo perdonar por mi propia paz. Necesito saber que entiendes que el perdón no es debilidad, sino el acto más poderoso de amor propio que puedes realizar. Tu libertad emocional comienza con esta decisión. Lección número 10. La sabiduría de aceptar la impermanencia. Todo en tu vida es temporal. Esa relación que creías que duraría para siempre, esa situación que pensabas que nunca cambiaría, esa persona que imaginabas que siempre estaría ahí, todo tiene fecha de vencimiento. Y tu sufrimiento viene de resistirte a esta verdad fundamental del universo. Estás luchando contra la naturaleza misma de la existencia cuando te aferras a algo que ya cambió o terminó. Es como intentar detener el viento con las manos o pedirle al río que deje de fluir. No solo es imposible, sino que te agota innecesariamente. La impermanencia no es tu enemiga, es tu maestra. Te enseña a valorar lo que tienes mientras lo tienes, a estar presente en lugar de dar por sentado, a amar profundamente sabiendo que nada es para siempre. Pero tú has convertido esta enseñanza en una fuente de sufrimiento. Cuando aceptas genuinamente que todo es temporal, paradójicamente encuentras una paz más profunda. Dejas de luchar contra la corriente de la vida y empiezas a fluir con ella. Dejas de ser víctima del cambio y te conviertes en su compañero consciente. Piensa en todas las cosas que has perdido a lo largo de tu vida, relaciones que terminaron, trabajos que dejaste, etapas que se cerraron, versiones de ti mismo que ya no existen. En su momento, cada una de esas pérdidas te pareció devastadora. Pero aquí estás, habiendo sobrevivido a todas ellas. Te das cuenta de que tienes una historia comprobada de supervivencia. Has perdido cosas importantes antes y has encontrado la manera de seguir adelante, de reconstruirte, de encontrar nueva felicidad. Esta pérdida actual no es diferente, excepto que estás eligiendo resistirte más de lo que te resististe antes. Tu mente te está jugando una trampa cruel. Te hace creer que esta pérdida específica es diferente, que es más importante, que es irreemplazable de una manera que las pérdidas anteriores no lo fueron. Pero eso es solo porque está sucediendo ahora, y el presente siempre se siente más intenso que el pasado. ¿Sabes qué es lo más irónico de tu resistencia a la impermanencia? Que mientras luchas por mantener algo que ya cambió, estás perdiendo la oportunidad de experimentar lo que está disponible ahora. Estás tan concentrado en lo que ya no tienes que no puedes ver lo que sí tienes. La vida te está ofreciendo nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas oportunidades, pero tú estás demasiado ocupado mirando hacia atrás para notarlas. Es como estar en un museo increíble, pero pasar todo el tiempo llorando por el museo que visitaste el año pasado. ¿Cuántas bendiciones presentes has ignorado porque no se parecen a las bendiciones pasadas que perdiste? ¿Cuántas oportunidades de alegría has rechazado porque tu corazón estaba ocupado extrañando alegrías anteriores? Tu resistencia a la impermanencia no solo te hace sufrir por lo que perdiste, también te hace perder lo que podrías ganar. Es un sufrimiento doble. El dolor de la pérdida más el dolor de la oportunidad perdida. Estás pagando 2 veces por el mismo evento. Pero hay algo aún más profundo en tu resistencia a la impermanencia, el miedo a que si aceptas que las cosas cambian, de alguna manera estás traicionando lo que perdiste. Como si aceptar que esa relación terminó fuera una falta de respeto hacia el amor que sentiste. Como si seguir adelante fuera una forma de minimizar lo que viviste. Pero es exactamente lo opuesto. Cuando aceptas la impermanencia, honras completamente lo que viviste. Reconoces que fue real, que fue valioso, que fue significativo, y precisamente por eso puedes dejarlo ir con gratitud en lugar de aferrarte con desesperación. ¿Te das cuenta de la diferencia? Aferrarse viene del miedo de que si sueltas, lo que viviste no habrá valido la pena. Soltar con gratitud viene de la certeza de que precisamente porque valió la pena, mereces ser honrado con tu libertad, no con tu prisión emocional. La impermanencia también te enseña algo crucial sobre el amor. El amor real no se aferra, se libera.
Cuando amas genuinamente a alguien, quieres su felicidad incluso si esa felicidad no incluye estar contigo. Cuando amas genuinamente una experiencia, la honras permitiendo que termine naturalmente. ¿Sabes qué es lo más hermoso de aceptar la impermanencia? Que te permite estar completamente presente con lo que tienes ahora. Cuando sabes que nada dura para siempre, cada momento se vuelve más precioso, cada experiencia más significativa, cada conexión más valiosa. Marco Aurelio escribió: el tiempo es como un río de eventos que pasan y la corriente es rápida. No bien aparece algo, ya ha pasado, y viene otro, y ese también pasará. Los estoicos basaron toda su filosofía en la aceptación profunda de la impermanencia. La práctica estoica de memento mori, recordar que todo es mortal, no era para deprimirse, sino para valorar intensamente el presente. Cuando sabes que algo no durará para siempre, lo experimentas con mayor conciencia y gratitud. Séneca enseñaba: cada nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Los estoicos entendían que la impermanencia no es solo pérdida, es también oportunidad. Cada final crea espacio para un nuevo comienzo, pero solo si aceptas el final completamente. Los estoicos practicaban la disciplina del deseo, que incluía desear solo lo que está bajo tu control. La permanencia de las cosas externas no está bajo tu control, pero tu respuesta a la impermanencia sí lo está. Puedes elegir fluir con el cambio o resistirte a él. Epicteto usaba la metáfora de la vida como una obra de teatro. Recuerda que eres un actor en una obra. Si el autor quiere que sea corta, si larga, que sea larga. Tu papel no es controlar la duración de los actos, sino interpretarlos completamente mientras duran. Marco Aurelio practicaba la vista desde arriba, imaginando su vida desde una perspectiva cósmica. Desde esa perspectiva, todas las pérdidas individuales se ven como parte del flujo natural del universo. Esta práctica no minimiza el dolor, pero lo pone en contexto. Los estoicos entendían que resistirse a la impermanencia es resistirse a la naturaleza misma del universo. Es como estar enojado con la gravedad por hacer que las cosas caigan. La sabiduría está en trabajar con las leyes naturales, no contra ellas. La filosofía estoica del amor fati, amar tu destino, incluye amar la impermanencia como parte esencial de la experiencia humana. No a pesar de que las cosas cambien, sino porque cambian. El cambio es lo que hace posible el crecimiento, la renovación, la transformación. Séneca escribió: la vida, si sabes cómo usarla, es larga, pero si gastas tu tiempo resistiéndote a la impermanencia, la vida se vuelve corta y amarga. Aceptar la impermanencia te permite usar completamente el tiempo que tienes, en lugar de desperdiciarlo en resistencia inútil. Lección número 11. El arte de crear nuevos significados. La historia que te cuentas sobre lo que te pasó determina si esa experiencia te empodera o te destruye. Ahora mismo tienes dos opciones. Puedes seguir siendo la víctima de una historia que ya terminó, o puedes convertirte en el héroe de una historia nueva que estás escribiendo desde este momento. Cada experiencia dolorosa que has vivido tiene el potencial de convertirse en tu mayor fortaleza, pero solo si cambias la narrativa que has construido alrededor de ella. Mientras sigas viendo esa traición como evidencia de que no puedes confiar, seguirás siendo prisionero de esa experiencia. Pero si la ves como la lección que te enseñó a confiar más sabiamente, se convierte en tu poder. No estás condenado a ser definido por lo que te hicieron. Tienes el poder de redefinir el significado de cada experiencia que has vivido. Puedes tomar el dolor más grande de tu vida y convertirlo en la sabiduría más valiosa que posees. La diferencia entre las personas que se recuperan completamente de las heridas y las que permanecen atrapadas en ellas no está en lo que les pasó, sino en el significado que le dan a lo que les pasó. Tu poder está en tu capacidad de crear nuevos significados. Piensa en la historia que te has estado contando sobre esa persona que te lastimó.
Probablemente es una historia donde tú eres la víctima inocente y ellos son el villano cruel, donde tú diste todo y ellos no valoraron nada, donde tú fuiste leal y ellos fueron traidores. Esa historia te mantiene atrapado en el papel de víctima. Pero ¿qué pasaría si cambiaras esa narrativa? ¿Qué pasaría si en lugar de verte como la víctima de su crueldad, te vieras como el sobreviviente de una experiencia que te hizo más fuerte? ¿Qué pasaría si en lugar de enfocarte en lo que perdiste, te enfocaras en lo que ganaste? Porque sí ganaste algo, aunque ahora no puedas verlo. Ganaste sabiduría sobre las señales de alerta que antes ignorabas. Ganaste claridad sobre tus valores y lo que realmente necesitas en una relación. Ganaste fortaleza emocional que no sabías que tenías. Ganaste la capacidad de sobrevivir a algo que creías que te destruiría. Pero mientras mantengas la narrativa de víctima, no puedes acceder a esas ganancias. Mientras te enfoques solo en lo que te quitaron, no puedes ver lo que te dieron involuntariamente. Mientras sigas contándote la historia de tu debilidad, no puedes reconocer tu fortaleza. Te das cuenta de que tienes el poder de reescribir tu historia. No puedes cambiar los hechos de lo que pasó, pero sí puedes cambiar completamente el significado que le das a esos hechos. Puedes pasar de ser la víctima de tu historia a ser el héroe de tu transformación. Esto no significa negar el dolor que sentiste o minimizar el daño que te hicieron. Significa reconocer que ese dolor y ese daño fueron el catalizador de un crecimiento que no habría sido posible de otra manera. Significa ver la experiencia completa, no solo la parte dolorosa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una herida y una cicatriz? Una herida está abierta, duele constantemente, te limita, requiere cuidado constante. Una cicatriz es evidencia de que sanaste, es más fuerte que la piel original, es una marca de supervivencia y resistencia. Tu experiencia dolorosa puede seguir siendo una herida abierta que te debilita o puede convertirse en una cicatriz que te fortalece. La diferencia está en la historia que eliges contar sobre ella. Las víctimas mantienen heridas abiertas. Los héroes convierten las heridas en cicatrices poderosas. Crear nuevos significados también significa reconocer que esa experiencia te preparó para algo mejor. Te enseñó lo que no quieres, lo cual es tan valioso como saber lo que sí quieres. Te mostró de qué eres capaz cuando enfrentas adversidad. Te demostró que puedes sobrevivir a la pérdida y encontrar felicidad de nuevo. ¿Cuántas personas podrías ayudar ahora con la sabiduría que ganaste de esa experiencia? ¿Cuántas situaciones similares podrías reconocer y evitar? ¿Cuánta compasión puedes ofrecer a otros que están pasando por lo mismo que tú ya superaste? Tu dolor puede convertirse en tu propósito. Tu herida puede convertirse en tu sabiduría. Tu pérdida puede convertirse en tu fortaleza. Pero solo si cambias la historia que te cuentas sobre lo que viviste. El significado que le das a tus experiencias determina el impacto que tienen en tu vida futura. Si le das el significado de evidencia de que no puedo ser feliz, te condenas a la infelicidad. Si le das el significado de preparación para una felicidad más auténtica, te abres a posibilidades que antes no podías ver. Marco Aurelio escribió: «Muy poco es necesario para hacer una vida feliz, está todo dentro de ti en tu forma de pensar». Los estoicos entendieron que no son los eventos externos los que determinan nuestra felicidad, sino el significado que les damos a esos eventos. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que perturban a los hombres, sino los juicios que los hombres hacen sobre los hechos. Tienes el poder absoluto de cambiar tu juicio sobre lo que te pasó, y al cambiar ese juicio, cambias completamente tu experiencia de esa situación. Los estoicos practicaban la disciplina de la percepción, viendo conscientemente las situaciones desde múltiples perspectivas hasta encontrar la perspectiva más útil y empoderadora. No la perspectiva más cómoda o la que te hace sentir mejor temporalmente, sino la que te permite crecer y prosperar. Séneca escribió:
Todo hombre es tanto más miserable cuanto más cree serlo. Si te cuentas constantemente la historia de tu miseria, te vuelves más miserable. Si te cuentas la historia de tu fortaleza y crecimiento, te vuelves más fuerte y capaz de crecer. La filosofía estoica del presente continuo te enseña que cada momento es una oportunidad nueva para elegir el significado que le das a tus experiencias pasadas. No estás condenado para siempre al significado que les diste inicialmente. Puedes reinterpretar tu historia en cualquier momento. Marco Aurelio practicaba el ejercicio de encontrar el bien en cada situación difícil. No negaba la dificultad, pero buscaba activamente qué podía aprender, cómo podía crecer, de qué manera esa experiencia podía servirle. Este es el arte estoico de crear significados empoderadoras. Los estoicos entendían que el sufrimiento viene de la resistencia a lo que ya pasó. Cuando cambias el significado de una experiencia pasada de algo terrible que me hicieron a algo valioso que aprendí, dejas de resistirte y empiezas a integrar la experiencia constructivamente. La práctica estoica de la transformación de obstáculos enseña que todo obstáculo puede convertirse en el camino hacia adelante. Tu experiencia dolorosa no es solo algo que superaste, es el camino que te llevó hacia una versión más sabia y fuerte de ti mismo. Séneca enseñaba que las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Tu experiencia difícil no te debilitó, te fortaleció mentalmente de maneras que no habrían sido posibles sin esa dificultad. Reconocer esto es crear un significado empoderador. Si estás listo para reescribir la historia de tu experiencia dolorosa, escribe en los comentarios: soy el héroe de mi propia transformación. Necesito saber que entiendes que tienes el poder de cambiar el significado de todo lo que te ha pasado y convertir tu dolor en tu mayor fortaleza. Lección número 12. La libertad final del desapego consciente. La libertad que has estado buscando toda tu vida no está en conseguir lo que quieres, está en no necesitar lo que no tienes. No está en controlar las circunstancias externas, está en ser libre internamente sin importar lo que suceda afuera. Esta es la libertad del desapego consciente y es la única libertad que nadie puede quitarte. Has estado buscando la libertad en los lugares equivocados. Creías que serías libre cuando esa persona regresara, cuando esa situación se resolviera, cuando obtuvieras la explicación que necesitas, cuando el mundo exterior se alineara con tus deseos internos. Pero esa no es libertad, es dependencia disfrazada. La verdadera libertad es estar bien sin importar lo que pase afuera. Es tener tu paz interior independiente de factores externos. Es ser feliz sin necesidad de que otros cambien. Es estar completo sin necesidad de que circunstancias específicas se cumplan. El desapego consciente no es frialdad emocional, es inteligencia emocional. No es no sentir nada, es no ser controlado por lo que sientes. No es no desear nada, es no ser esclavo de tus deseos. Es la diferencia entre experimentar emociones y ser víctima de ellas. Imagina por un momento cómo se sentiría vivir sin la necesidad constante de que las cosas sean diferentes de lo que son, sin la ansiedad de esperar que alguien cambie, sin la frustración de querer controlar lo incontrolable, sin el agotamiento de luchar contra la realidad. ¿Puedes sentir esa sensación de alivio? Esa es la libertad del desapego consciente. Es como quitarte una mochila llena de piedras que has estado cargando durante años sin darte cuenta de lo pesada que era hasta que finalmente la sueltas. El desapego consciente significa que puedes amar profundamente sin necesidad de poseer. Puedes desear cosas buenas sin ser miserable si no las obtienes. Puedes tener preferencias sin convertirlas en necesidades absolutas. Puedes cuidar sin controlar. ¿Te das cuenta de cuánta energía has estado gastando en tratar de hacer que la realidad se ajuste a tus expectativas? Energía que podrías haber usado para crear, para crecer, para disfrutar, para construir algo nuevo. El desapego consciente libera toda esa energía para propósitos constructivos.
Pero el desapego consciente no significa volverse pasivo o resignado. Significa actuar desde un lugar de fortaleza interna en lugar de necesidad desesperada. Significa tomar decisiones basadas en sabiduría, no en miedo a perder algo. Significa elegir conscientemente en lugar de reaccionar compulsivamente. Cuando estás desapegado conscientemente, tus decisiones son más claras porque no están nubladas por el miedo, la necesidad o la desesperación. Puedes ver las situaciones objetivamente porque no necesitas que sean de cierta manera para estar bien. Puedes actuar desde tu centro, no desde tu herida. ¿Sabes qué es lo más paradójico del desapego consciente? Que cuando dejas de necesitar desesperadamente algo, a menudo lo obtienes más fácilmente. Cuando dejas de perseguir el amor desde la necesidad, te vuelves más atractivo. Cuando dejas de buscar aprobación desesperadamente, la gente te respeta más. Pero incluso si no obtienes lo que querías, estás bien. Esa es la verdadera libertad, estar bien sin importar el resultado. No porque no te importe el resultado, sino porque tu bienestar no depende del resultado. El desapego consciente también te libera de la tiranía de tus propias emociones. Puedes sentir tristeza sin ser una persona triste. Puedes experimentar miedo sin ser una persona miedosa. Puedes tener momentos de soledad sin ser una persona solitaria. Las emociones pasan por ti, pero no te definen. ¿Te das cuenta de que la mayoría de tu sufrimiento viene de tu resistencia a lo que ya es? El desapego consciente es la aceptación activa de la realidad presente, no como resignación derrotista, sino como punto de partida inteligente para cualquier acción constructiva. Cuando estás desapegado conscientemente, puedes responder en lugar de reaccionar. Puedes elegir tu respuesta basándote en tus valores, no en tus impulsos emocionales. Puedes actuar desde la sabiduría, no desde la herida. Puedes crear desde la abundancia interna, no desde la carencia. Esta libertad no depende de tus circunstancias externas. Puedes experimentarla ahora mismo, sin importar lo que esté pasando en tu vida. No necesitas resolver todos tus problemas para ser libre. Necesitas cambiar tu relación con tus problemas. El desapego consciente es una práctica diaria, no un estado que alcanzas una vez y mantienes para siempre. Cada día tienes oportunidades de elegir entre el apego ansioso y el desapego consciente. Cada situación te ofrece la posibilidad de practicar esta libertad. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos». Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Esta es la esencia del desapego consciente estoico. Reconocer dónde está tu verdadero poder y enfocar toda tu energía ahí. Los estoicos entendían que el desapego no es indiferencia, es libertad. Epicteto enseñaba: la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Cuando reduces tus necesidades emocionales externas, aumentas tu riqueza interior. La práctica estoica de la disciplina del deseo te enseña a desear solo lo que está bajo tu control. Esto no limita tus deseos, los libera. Cuando deseas solo lo que puedes controlar, siempre puedes obtener lo que deseas porque está en tus manos. Séneca escribió: «El hombre que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable». El desapego consciente te permite navegar hacia tu puerto elegido sin ser desviado por cada tormenta emocional. Tienes dirección clara porque no dependes de condiciones externas perfectas. Los estoicos practicaban la premeditación de males, imaginando pérdidas posibles, no para volverse pesimistas, sino para desarrollar desapego consciente. Cuando ya has procesado mentalmente la posibilidad de perder algo, no vives en terror constante de esa pérdida. Marco Aurelio practicaba ver sus posesiones, relaciones y circunstancias como prestadas por el universo. Esta perspectiva cultivaba gratitud por lo que tenía y desapego consciente que le permitía disfrutar sin aferrarse desesperadamente. La filosofía estoica del presente continuo
es fundamental para el desapego consciente. Cuando vives completamente en el presente, no te aferras al pasado ni te angustias por el futuro. El presente es donde tienes poder real, y el desapego te permite ejercer ese poder completamente. Los estoicos entendían que el desapego consciente no es un estado emocional, es una disciplina mental, es la decisión repetida de no permitir que factores externos controlen tu estado interno. Es soberanía emocional practicada conscientemente. Epicteto enseñaba que somos como actores en una obra de teatro. Nuestro trabajo no es escribir el guión, sino interpretar nuestro papel completamente. El desapego consciente te permite interpretar tu papel con excelencia sin necesidad de controlar toda la obra. La sabiduría estoica final es que la verdadera libertad es interna e incondicional. No depende de obtener lo que quieres, sino de querer conscientemente lo que tienes la sabiduría de elegir. Es la libertad de ser completamente tú mismo, sin importar las circunstancias externas. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: soy libre internamente sin importar lo que pase afuera. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades y contenido que puede transformar tu vida. Comenta para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva enormemente a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que aparecen en pantalla. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo constante. Nos vemos en nuestra próxima aventura de crecimiento personal.